Hola y bienvenidos a una reflexión más de este canal de Reflexiones Diri. Hoy voy a hablar de un tema que obviamente ya lo vieron un poco en el título del video, que habla sobre el valor de las cosas, por ende la importancia de las cosas. El valor de algo podemos entenderlo de muchas maneras. Una es quizás desde una como perspectiva más material, de que es algo por lo cual hay que competir, por lo cual hay que luchar, es objeto de deseo. El valor de algo puede ser algo, un objeto, puede ser una situación. Por ejemplo, yo puedo ver valor en un auto, un coche, porque para mí representa algo que quizás me faltó de niño y ahora que puedo tener, para mí representa grandeza, estatus. Hay codicia detrás. Sin embargo, también puedo ver valor a una situación. Quizás yo digo, quizás yo siento que es muy valeroso, que tiene mucho valor tener tranquilidad, tener paz. Y naturalmente, porque es de manera natural esto, este sentido de valor. La especie humana y la humanidad siempre se ha movido en un juego entre la escasez y la abundancia, en todo sentido, desde que nacemos. Incluso aunque tú nazcas en una familia llena de dinero, llena de cosas materiales o de cosas inmateriales como afecto, hay algo de lo que no puedes escapar y que condiciona la vida misma. Y es el recurso más valioso que tenemos, que es limitado. Y si uno se identifica con el cuerpo y uno entiende que la experiencia se acaba cuando uno muere, podemos decir que el tiempo que nosotros tengamos en el planeta es el recurso más preciado y el limitado. Pero si uno aplica esta filosofía de la ley del uno y entiende que a pesar de que yo manejo este avatar, este cuerpo, yo estoy conectado a una red que pertenece a la creación mucho más grande y mucho más importante que yo, entiendes que tu muerte, cuando llegue, va a ser simplemente una pieza más que tiene que moverse en la existencia. Y esa es una gran respuesta a los pensamientos nihilistas, que están muy sujetos al miedo de la experiencia de la muerte. Es un poco complicado de explicar para mí y quizás también es difícil entender lo que estoy diciendo si no se manejan estos términos. Así que voy a explicarlo de la siguiente manera. El video va a hablar sobre, quizás se extienda un poco, el video va a hablar sobre el valor de las cosas, por qué valen y por qué tienen que valer y por qué es necesario que valgan. Es necesario que las cosas valgan, aplicándolo al deporte podría ser conseguir un elemento en calistenia, por ejemplo. Es necesario que valgan porque así nos movilizamos. Si las cosas están seguras, si las tenemos a nuestro alcance y somos omnipoderosos, no habría ningún objeto de deseo. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, hipotetizando, ok, tú vas a tener lo que tú quieras, pero solo tienes tiempo determinado para elegir algunas cosas? Empiezas a ordenar en prioridades. Y si uno empieza a profundizar las limitaciones del ser aplicando la escasez, como por ejemplo, vas a poseer un cuerpo, vas a tener dos manos, vas a nacer en un cuerpo hombre o en un cuerpo mujer, se empieza a, digamos, lo que podría ser se empieza a reducir a lo que es y lo que tú manejas, que es en este caso el cuerpo, ¿ok? Si uno entiende de manera, por así decirlo, energética o existencial, o en términos de una mente diseñadora o Dios, uno podría decir que todo lo que puede pasar pasa en un plano hipotético. Pero en la realidad, nosotros estamos totalmente limitados a lo que podemos tener, a lo que podemos sentir y a lo que podemos percibir. El hecho mismo de la existencia humana, y por ende su naturaleza,
es escasez. Pero es gracias a esta escasez que surge el movimiento, el querer hacer cosas. Cuando una persona se ve corrompida, podríamos decir, por el nihilismo, que es básicamente decir, la vida es inercia, la vida es respuesta, causa-efecto, no hay ningún sentido más allá de velar por mis propios sentidos y mi propia satisfacción. Aparece una vida movida solamente por el interés, solamente por la recompensa que va a llegar a partir de una inversión que yo hice. Por ende, cuando todo eso falle, estoy al borde o muy cerca de renunciar a la vida, porque ya no hay nada que me mueve. Los actos interesados suceden solamente por ese premio que va a llegar, lo cual quizás hace que hayan personas exitosas, doctores muy prósperos, gente muy aparentemente exitosa, gente que arregle el mundo a través de descubrimientos tecnológicos, gente que haga caridad. Pero jamás va a aparecer un sentimiento de paz, porque la paz no es luchar contra la marea. La paz es aceptar, y simplemente eso, aceptar. ¿Significa aceptar rehusarse a no hacer nada? No, porque aceptar también es entender mis limitaciones, el campo de acción que tengo, y usarlo, ya que si no lo hago, sentiré culpa. Sentiré culpa porque no estoy convirtiendo mi vida en lo que podría hacer. Y entiendo que lo que no está en mi alcance no tiene que ver conmigo, no es una guerra personal de Dios, la creación, contra mí, a pesar de muchos tormentos que me ponga. Yo tengo que, con mis herramientas, recordemos que el cerebro y el cuerpo humano está equipado con un montón de fuerza de voluntad. A ver, somos de la especie que ha sobrevivido al holocausto, somos de la especie que ha sobrevivido a aberraciones horribles, que ha sobrevivido a los nazis, que ha sobrevivido al comunismo aplicado clásico, que ha sobrevivido a dictaduras, pero también somos la especie que ha maltratado, que ha masacrado, que ha violado, que yace mucho mal en su corazón, pero también somos la especie, se explica esto a través de la dualidad, ¿no es cierto?, del bien y el mal, que ha generado cura para enfermedades, que está dispuesto a morir por sus hijos. Nosotros pertenecemos a una red, a un ecosistema llamado vida, universo, creación, como quieras verlo, en el cual tenemos un montón de herramientas que no vemos, porque nos sentimos limitados, porque solo observamos muy poco de lo que tenemos. Obviamente hay vidas duras, hay vidas difíciles, pero si uno es capaz de cambiar el foco y entender que por muy poco que tengas, aún así eres una persona bendecida y profundamente obsequiada por la existencia. Basta con mirar alrededor las noticias, la gente pobre que nació en lugares donde la vida es un infierno. Lo único que puedes hacer es agradecer. Es agradecer. Tú puedes quejarte mucho. Quejarse también sirve. Quejarse ayuda a detectar los problemas para mejorarlos. Pero ¿cuántas personas usan la herramienta de la queja como de verdad hay que usarla? Como un método para encontrar errores y mejorar. Hay personas que se camuflan, que quedan cómodas en el quejarse, porque les da esa falsa sensación de seguridad, del victimismo, de que mi vida es dura, de que hay un enemigo. Yo creo que si todas las personas del mundo entendieran que no somos tan distintos, que por el hecho de pertenecer a esta especie somos personas de infinito valor, no solo por lo que podemos hacer, porque uno puede llenarse la cabeza de expectativas y deseos, pero también somos grandiosos y maravillosos por las cosas que ya hemos hecho. A mí me gusta pensar que la vida realmente comienza cuando uno toma conciencia de lo que es.
Hay personas que mueren y nunca tomaron conciencia de su experiencia, de su infancia, de sus traumas, de lo que son, de sus limitaciones y por ende de su valor. Hay personas que lo hacen a los 10 años porque tuvieron que madurar muy rápido. Personas que lo hicieron a los 15 años. Personas que quizás quedaron huérfanas y tuvieron que hacerse cargo de sus hermanos menores, por lo cual esa persona tuvo que madurar a los 8 años. Vidas muy duras. Pero ahí comienza la vida. Antes de eso, la vida, o cómo tú respondías a la vida, era desde el cuerpo o el envase de una persona que se estaba formando. Pero llega un momento en la vida en la que empiezas a observar. Y la observación es el primer paso para la autorrealización. Con respecto a la autorrealización, sugiero investigar acerca del Ikigai, que es un concepto japonés que habla de la armonía de 4 pilares. Para ser feliz. ¿Qué es? El equilibrio entre lo que te gusta, lo que se te da bien, lo que genera un aporte al mundo y de lo que puedes vivir. Cuando estos 4 pilares se juntan, tú tienes una persona profundamente feliz. Pero hay un problema, que estamos hablando de ser feliz, no de tener paz. La felicidad es una emoción básica de las 4 primarias que existen, que es el miedo, la felicidad, la tristeza y una más que no me acuerdo. Bueno, está la sorpresa, está el disgusto y el enojo. Esas 6, pero las primarias son enojo, felicidad, pena y miedo. Estas son, digamos, las clasificaciones que la humanidad generó para resumir a grandes rasgos lo que percibimos. ¿Ok? Todo tiene que ver a partir de estos parámetros. Pero no es que estos parámetros existan en la realidad. Es una forma de estructurar algo que sentimos, que sabemos que es real y lo tenemos que resumir a palabras para poder relacionarlos, etc. Entonces, uno puede buscar el destino de su vida en estas emociones y quizás tú puedes ser profundamente feliz, pero la paz es una postura distinta, ajena al deseo, ajena a todo esto que es terrenal, porque las emociones como la felicidad son temporales. Cuando tú te mueras se van a ir. ¿A dónde? Bueno, quizás vuelvan a la matriz, quizás se vayan del alma al cielo, desaparecen, lo que tú quieras creer. Pero yo creo que hay 2 rutas de afrontar la vida. Uno que es como de la forma más animal, que es esto de buscar la felicidad, las emociones. Y otra que es desde una forma mucho más divina de vivir la vida, que es desde la aceptación y la paz. Uno puede llenarse la cabeza de 1000 teorías, de mucha información, de mucho estrés, de cómo debería vivir mi vida y mi apego y la relación amorosa. Yo creo que la vida es como un cortometraje que nos pasa al frente. Nosotros no elegimos dónde vivimos, te van a asignar un personaje, un cuerpo, podrá gustarte o no, vaya a tener cierta historia. No puedes hacer mucho al respecto, más que tus decisiones, etc. Hay una frase que me gusta mucho que dice que lo único que nos pertenece son nuestras decisiones, nada más. A nosotros no nos pertenece el cuerpo, el planeta, nada, solo tenemos influencia en nuestras decisiones. Y tú puedes vivir la vida así, y puedes morir así. Y puedes ser muy feliz, pero la vida es algo más que ser feliz. Obviamente, yo no digo que aceptar la vida significa convertirse en un monje y no hacer nada con tus habilidades innatas, que quizás sean descubrir la cura al cáncer, porque tienen mucho conocimiento en medicina. Pero la vida tiene que generar un link, personalmente creo esto y me convence mucho, de que tú tienes que vivir la vida de manera animal, de manera como más primitiva, satisfaciendo tus emociones, aplicando racionalidad, emocionalidad, utilizando la neocorteza que poseemos y que nos diferencia del resto de animales, para efectivamente ser feliz. Porque la alternativa es peor. No ser feliz es peor que ser feliz.
No ser feliz implica dejar de luchar, dejar de esforzarse y pasarla mal y estar muy cerca del nihilismo. Pero ser feliz al menos te aleja del nihilismo. Quizás sigue estando muy en el fondo. Recordemos que el nihilismo es como la pérdida de interés por la vida porque no existe nada como que te guíe. Básicamente es como actuar moviéndote por el interés. Pero el hecho de poder ver estas cosas nos hace darnos cuenta de que la existencia también nos equipó con una especie de compuerta, de ventana para salir de la Matrix. Si no, no podríamos ver esto. Y eso es muy curioso porque la inteligencia que está detrás de todo esto, puede ser la biología, no tengo idea, quiso brindarnos la oportunidad de tomar una postura frente a esta vida. Voy a poner de ejemplo un poco a lo que yo aspiro y a lo que estoy aplicando. Ay, no me botes esto. Por un lado quiero vivir mi vida de manera feliz, de manera animal, teniendo experiencias. Pero por otro lado, estoy compitiendo constantemente con qué es lo mejor para mí, y para el ser, y para la existencia, y para el mundo. Si eso es renunciar un poco a esta vida animal y convertirme en un ser que todo lo experimenta desde la aceptación, en este constante equilibrio de aceptar y de sentir las emociones, que son mundos distintos, pero que se pueden unir, yo creo que ahí yace realmente no la felicidad, sino la paz. La paz es la ausencia de preocupaciones. La ausencia de preocupación es cuando ya tienes tu camino, cuando ya tienes tu sentido de vida, cuando sabes que lo que tienes que hacer lo hiciste, va muy linkeado a la responsabilidad. Y esta es una forma de vivir la vida muchísimo más compleja que simplemente ser feliz. ¿Me explico? Porque ser feliz podemos entender que simplemente, ok, la persona cobra conciencia a los 15 años porque recién se empieza a observar, tuve esta infancia, generé, digamos, más o menos estos traumas, tengo estas conductas, esta es mi personalidad, mi estructura, mi sistema de creencias. Todo eso es muy como cuantificable. Pero la experiencia humana no es solo un computador como un código computable. Hay algo que está por encima y de lo cual poseemos cierto manejo. Y yo creo que esa es la porción de Dios que habita en todos nosotros. Entonces la vida, y volviendo un poco al inicio del video, el movilizador clave es la muerte. Si tú sientes que no te vas a morir, no tienes por qué luchar. Por eso es muy buena idea tener consciente lo que puede pasar, generar un poquito de ansiedad, quizás me voy a morir. Por ende hago las cosas condicionado por la muerte. Tú puedes vivir así y es útil, te va a movilizar, te va a ayudar a hacer muchas cosas. Pero lograr ser movilizado, no por ese miedo a la muerte, sino porque aplicaste la aceptación y entiendes que no está ese miedo, sino está ese placer de hacer las cosas por amor incondicional. Quizás no hay mucha diferencia entre una persona que es movilizada por el miedo a una persona que es movilizada por el amor incondicional. Pero cuando llegue el día antes de morir, y quizás después de morir, sí hubo una diferencia a nivel de qué era lo que te movía. Obviamente está como ese miedo a la muerte que me hace hacer cosas, ese miedo al rechazo que me obliga a hacer las cosas de determinada manera, a esa seguridad que muestro porque quiero conseguir pareja. Puede ser, ya existe. Y tu personalidad es eso, y tú eres esa seguridad, y tú eres eso. No es falso, está bien. Pero te sigue moviendo una condición. Pero cuando tú te das cuenta de que te puede mover esa condición, pero también tú decides si te mueve el desinterés, el amor, el placer de solo hacer las cosas, la vida es distinta. La vida se transforma. Y tú sigues experimentando culpa, felicidad y emociones, pero desde otra perspectiva. Eso es lo que les quería compartir. La vida existe gracias a la muerte.